Bienvenidas amigas, amigos, compañeros y compañeras a esta nueva edición de su programa todos los miércoles, Espacio Electoral. Un programa dedicado a dar a conocer a la ONG, sus espacios, sus metas, sus objetivos, sus logros y perspectivas. Hoy comenzaremos la sexta y última tanda de programas que tiene por nombre Reglamentos para Avanzar. Son los reglamentos que hemos aprobado hasta el momento y que tienen que ver en este caso con la evaluación de los profesores, cómo son sus ascensos, sus escalafones y todo lo demás. Esta serie de programas tendrá 3 programas en realidad, terminando entonces con el tercer programa que tiene que ver con el reglamento del personal académico. Para explicar un poco, para las personas que nos ven, que no son de la ONG, porque digamos que en la ONG estamos familiarizados con los temas aquí, la estructura, pero hay gente que nos ve de otras universidades que no está familiarizada con esto. Hay una estructura rectoral que tiene unos vicerrectores de servicio que tiene direcciones y coordinaciones, el secretario que tiene direcciones y coordinaciones, y el vicerrector de los estados, que es realmente la estructura académica en los estados. Y tiene las jefaturas de programa, que serían más o menos como los decanatos, tiene las jefaturas de subprogramas, que tienen que ver con las escuelas en otras universidades, y los profesores. Este va a ser la piedra angular o el modo donde nos vamos a afianzar la etapa que vamos a analizar de cómo evaluamos los profesores según los reglamentos, para explicarle esto a los profesores y ver qué fue lo que se aprobó en las sesiones del Consejo Directivo hace no tanto, hace varios meses, y ver cuáles han sido las diferencias con respecto a lo que estaba anteriormente. Digamos que el ABC de los profesores tiene que ver con 3 grandes actividades que le llaman por la Ley de Universidades de Ciencia, Investigación y Extensión, que en la Universidad Nacional de Experimental de los Llanos Occidentales, Seguí Zamora, le llamamos a la investigación, creación intelectual y la extensión, vinculación sociocomunitaria. Esa es realmente nuestra nomenclatura, lo que sabemos de la ONG. Las direcciones que están involucradas en esta evaluación son las de estudios avanzados, creación intelectual, vinculación sociocomunitaria, estudios a distancia, municipalización y territorialización. Y hay otras direcciones académicas, que es el fondo editorial, donde están las publicaciones, los artículos, los servicios bibliotecarios, la innovación curricular, muy importante a la hora de diseñar nuevas carreras y posgrado, y los servicios de laboratorio. Esto dio como lugar el nuevo acercamiento de lo que es la reforma, ha sido la reforma del reglamento de estudios avanzados, la reforma del reglamento de creación intelectual, la reforma del reglamento de vinculación sociocomunitaria, el nuevo reglamento de educación a distancia, y luego de eso, lo que fue aprobado hasta hace poco, el reglamento del personal académico, que es realmente lo que rige el ascenso y ubicación de los profesores en el escalafón académico. Tengo que explicar esto para que cuando luego explique otras cosas, más adelante sepamos de qué estamos hablando. En la carrera profesional hay 5 ítems. Las personas normalmente llegan como instructores, luego de un concurso de oposición, pasan a asistente, agregado, asociado titular. Esta es la carrera profesional de un profesor. Los reglamentos que rigen estas carreras normalmente están aquí: el reglamento de estudios avanzados, el reglamento de creación intelectual, el reglamento de vinculación sociocomunitaria, el reglamento de estudios a distancia y el reglamento de personal académico. Claro, luego de esto está el reglamento de la ONG, pero realmente el reglamento de la ONG rige no solo los aspectos académicos, sino los aspectos de toda la ONG. Y quienes evalúan esto es precisamente las comisiones asesoras, los consejos académicos y por último el consejo directivo, quien es el que da precisamente el paso a cada categoría luego de haber sido aprobado por estas mismas instancias. Vamos a hablar hoy del reglamento de estudios avanzados y luego el reglamento de creación intelectual. El reglamento de estudios avanzados, estudios de educación de posgrado, tiene los siguientes niveles: especializaciones, maestría y doctorado. Son lo que llamamos eventos conducentes a títulos. Hay eventos no conducentes a títulos que son estudios de posgrado, entendemos diplomados, otras cosas que tienen que ver cursos, talleres, que normalmente necesitan una formación de pregrado para dar luego esos diplomados, pero esos no son conducentes a títulos como lo son estos que están aquí, en el caso de los estudios avanzados. Este reglamento fue actualizado, porque ya había sido aprobado en una sesión del Consejo Directivo anterior, pero fue actualizado mediante la resolución del Consejo Directivo en el año 2021, de fecha de 5 de agosto del mismo año, 1.52, acta número 1333. Realmente hubo una modificación de más de 25 artículos que hablaban precisamente de cómo se puede esto adosar a la nueva estructura de la ONG. Y vamos a explicar quizás los artículos más relevantes que tienen que ver con esos cambios. Quiero decir que la Dirección de Estudios Avanzados está relacionada con varias direcciones, pero cuando se diseña un posgrado, una maestría, un doctorado, hay direcciones que
que están íntimamente relacionadas con estudios avanzados, que es, por supuesto, la que hace el diseño, que es la innovación curricular, estudios a distancia, porque ya con las nuevas tecnologías hay que siempre tener esa rama presente, sobre todo en los nuevos posgrados. Creación intelectual, ¿por qué? Porque estos posgrados dan tesis de pregrado, de posgrado, que digo, de maestría y doctorado, y es precisamente el cuerpo de creación intelectual quien está pendiente de todo eso, el que dice cómo nos componemos a nivel de investigación. La territorialización y municipalización, porque no solo la UNEYES está presente en la sede, sino en los municipios, y también tiene que ver con estudios avanzados, y la vinculación sociocomunitaria como el eje en donde articula todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha creado, para que impacte en el territorio, impacte en las comunidades y sea de provecho al Estado. Entonces lo dejo como una relación de este cuerpo con la Dirección de Estudios Avanzados y por supuesto del reglamento. El programa de estudios avanzados, del Reglamento de Educación de Estudios Avanzados de la UNEYES, tiene los estudios conducentes a título, que son especialización técnica, maestría y doctorado, y los no conducentes a título, perfeccionamiento profesional, actualización de conocimiento, ampliación de conocimiento y estudios postdoctorales. Eso es muy novedoso aquí en la UNEYES y de alguna forma ha tomado mucho auge, está de moda en la UNEYES porque queremos desarrollar los estudios postdoctorales. Esto lo define el reglamento como estudios conducentes a título y estudios no conducentes a título. Eso no estaba definido y había que clarificarlo. Otra cosa es que luego que un profesor gana un concurso, tiene concurso de oposición, tiene que empezar a ascender académicamente. Y eso significa que tiene que hacer maestría y doctorado. Y si tiene que hacer maestría y doctorado, pues entonces va a encontrarse con el reglamento de estudios avanzados. Entonces dice, quienes se incorporen como miembros permanentes del personal académico a las categorías de instructor y asistente están obligados y obligadas a cumplir con un plan de formación. Esto lo dice el reglamento del personal académico en su artículo 45. Los estudios avanzados serán complementarios y no excluyentes del plan de formación y en todo caso deberán ser supervisados por quien ejerza como tutor o tutora del docente, reglamento del personal académico, artículo 45. Es decir, ya aquí el reglamento interrelaciona a todo lo que es los estudios de tesis, la creación intelectual, la vinculación sociocomunitaria, fíjense cómo lo va tejiendo, lo va metiendo en el asunto, pero ya el reglamento va especificando el accionar de cada profesor en cuanto a sus estudios de posgrado en la UNEYES. Y en el caso de la creación intelectual, ya tenemos los estudios avanzados. Ya sabemos que son especializaciones, maestrías, doctorados, unos son conducentes a título, otros no, y las personas tienen que hacer sus posgrados para que vayan avanzando en la UNEYES. Eso está muy bien, eso está definido en el reglamento. Se dio una cosa muy resumida porque el reglamento es bastante amplio, pero realmente lo que quiere decir es eso. Y digamos que todos esos aspectos tienen que ser supervisados por la Dirección de Estudios Avanzados. Pero cuando estamos hablando de la Dirección de Creación Intelectual nos encontramos porque cada estudio de esos posgrados van a generar tesis que a su vez ya involucran al estudio avanzado con la creación intelectual. Porque se supone que la tesis es un espacio donde se innova, donde se crea conocimiento, y allí, si nos metemos en ese tema, entonces estamos tocando esta parte, que es la creación intelectual, que es toda la producción del intelecto humano que puede ser objeto de materialización por cualquier medio conocido o por conocer. En otras universidades le dicen investigación, aquí le decimos creación intelectual, y me parece un término novedoso, original, y qué bueno que está en la UNEYES. Entonces, el reglamento de creación intelectual fue actualizado mediante resolución del Consejo Directivo en fecha 5 de agosto de 2021, en punto número 53 hasta el número 1333. Eso, como decir, bueno, ya nosotros este año actualizamos el reglamento, definimos ciertas estructuras, definimos ciertos sistemas y sobre todo definimos que mucha investigación, mucha creación intelectual debe ser ejecutada por personal de la UNEYES y deben pertenecer a los grupos de creación intelectual, a los centros de creación intelectual y a los institutos, en todo caso, si es el tema de creación intelectual. La creación intelectual comprende la construcción, gestión, transformación y socialización y aplicación de conocimientos, prácticas y saberes esenciales para la educación universitaria. Además reconoce los discursos disciplinarios, multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios de las áreas del conocimiento. Artículo 1. Aquí ya mencionan más o menos cuáles son los fundamentos de la creación intelectual y ya nos estamos metiendo en el sistema de creación intelectual. Si tengo que definir sistemas, decimos que en el reglamento de estudios avanzados el sistema era
y lo que componía el sistema eran las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados. Aquí el sistema ya lo vamos a explicar adelante. Sin embargo, antes de explicar el sistema, debo decir que igualmente, en el caso de estudios avanzados, esta dirección se compone de estos cuerpos. O sea, fíjense cómo se relacionan unos con otros. Igual, este cuerpo funciona como un mecanismo en donde cada uno pone su parte y cada uno aporta lo que tiene que poner para desarrollar al otro cuerpo. Es decir, si vamos a desarrollar territorialización y municipalización, necesitamos de la Dirección de Creación Intelectual, de los estudios avanzados, de los estudios a distancia, porque está a distancia, de la innovación curricular, porque necesitamos nuevas carreras y posgrados, y por supuesto de la vinculación sociocomunitaria, que es el impacto en el territorio. De tal manera que una está relacionada con la otra y es como una rueda que se mueve en esa dirección y que una aporta para el desarrollo de los otros. El sistema de creación intelectual, como le he explicado varias veces, en el caso de este cuerpo, de la Dirección de Creación Intelectual, es que todo se compone de una línea de creación intelectual, que da lugar a institutos de creación intelectual o puede dar lugar a centros de creación intelectual, grupos de creación intelectual y centros de saberes comunitarios. Esto queda en las comunidades, en los municipios, de aquí se originan las ideas que luego los profesores pueden tomar en cuenta para desarrollar grupos de creación intelectual. Si hay varios grupos de creación intelectual en un mismo tema, se puede decir que se puede desarrollar un centro de creación intelectual. Y si hay varios centros de creación intelectual en diferentes temas, pero que son más o menos aledaños a una línea de investigación o a un cuerpo de investigación, uno puede decir que estamos en presencia de un instituto de creación intelectual y varios institutos de creación intelectual pueden igual trabajar en una línea de creación intelectual. O sea que vamos de más o menos o viceversa, dependiendo de si nos movemos de aquí para allá. Vamos de lo macro a lo micro, pero lo micro es lo que decide o lo que sentencia qué es lo que vamos a investigar. Aquí voy a hablar de varios artículos que están relacionados con el tema de creación intelectual. El personal académico de la UNEYES es el conjunto orgánico de hombres y mujeres que cumplen las funciones de docencia, creación intelectual y vinculación sociocomunitaria. Aquí ya lo dice el reglamento del personal académico, con un alto compromiso crítico y de transformación social en todos los escenarios en que se desenvuelvan, reglamento del personal académico. Quienes se componen como miembros permanentes del personal académico y a las categorías de instructor y asistente están obligados a cumplir un plan de formación, como lo dijimos anteriormente. El objetivo del plan de formación es garantizar el desarrollo de la carrera académica del docente, para lo cual en materia de creación intelectual debe estar adscrita una figura del sistema de creación intelectual. Es decir, ya estamos claros que el plan de formación le permite a su vez desarrollar un posgrado y que el posgrado debe darse en base al reglamento de estudios avanzados, como lo explicamos anteriormente. Pero además de eso, en su posgrado, si va a hacer una investigación, va a hacer una creación intelectual, esta persona debe estar o debe pertenecer al sistema de creación intelectual, sea porque sea miembro de un grupo, de un centro o instituto de creación intelectual. Fíjense cómo se componen todos los sistemas en sí. Entonces, en los trabajos de creación intelectual combinados y acreditados por las universidades e instituciones equivalentes, los trabajos de creación intelectual combinados y socializados, conferencias y ponencias, carteles y todos los trabajos de creación intelectual en lo que se llama artículos científicos deben colaborar para la ubicación en el escalafón de los docentes. Es decir, tienen un peso específico, porque como lo veremos dentro de 2 programas más, cuando se haga la evaluación de los docentes se van a tomar en cuenta ciertas actividades. Hizo su posgrado según el reglamento de estudios avanzados, tal como lo exponía así. Y pertenecía a un grupo de creación intelectual, sí. Y en ese grupo de creación intelectual, ¿qué hizo? Bueno, pudo haber hecho trabajo de creación intelectual combinado, trabajo de creación intelectual combinado y socializado, y lo presentó en un congreso, y además publicó un artículo científico en revistas de reconocido prestigio y de estada nacional o internacionalmente. Porque realmente el fruto del trabajo de creación intelectual se puede dar en estos términos. Por supuesto que terminó su trabajo, lo expuso y lo publicó. Entonces, para ascender en el escalafón universitario, los docentes deben presentar un trabajo académico que involucre un aporte original, novedoso, pertinente y significativo desde el punto de vista ontológico, epistemológico, metodológico, teleológico, axiológico y praxeológico. Aquí está una línea de creación intelectual. Volvemos al mismo punto. Cuando una persona vaya a hacer una tesis de grado, una tesis de posgrado, sea una maestría, un doctorado, que sea de la UNEYES o no de la UNEYES, pero tiene que ser de alguna forma permisado o evaluado por el reglamento de estudios avanzados. ¿Por qué? Porque si yo soy un profesor de educación física, se supone que yo voy a hacer una carrera de educación física,
no debería hacer un posgrado que sea muy diferente a lo que yo estoy enseñando, a mi actividad. Y eso lo establece el reglamento de estudios avanzados. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y si soy el profesor de educación física y quiero hacer un trabajo de creación intelectual, bueno, yo debo pertenecer a una línea de creación intelectual. Es decir, que dentro de las 32 líneas de creación intelectual que hay en la UNEYES, mi trabajo debe pertenecer a una de ellas y yo debo ser parte de un grupo de creación intelectual o parte de un centro de creación intelectual. ¿Qué se requiere para que este trabajo sea considerado como original, novedoso y todo lo que se requiere? Pues, que sea original, por supuesto, podrá ser individual o colectivo, bien sean los estudios disciplinarios, interdisciplinarios o transdisciplinarios. En los trabajos en equipo se debe evidenciar el aporte individual del docente en proceso de ascenso, quien debe, en texto anexo, identificar su labor personal. El trabajo de creación intelectual de ascenso debe estar registrado en el sistema de creación intelectual de la UNEYES y con informe final aprobado por el Consejo Académico. El sistema de creación intelectual debe certificar los aportes individuales según su procedimiento de verificación. Y todo trabajo de creación intelectual para el ascenso debe estar avalado por una figura de creación intelectual y adscrito a una línea de creación intelectual y de vinculación sociocomunitaria vigente en la UNEYES. Entonces, yo sé que esto es muy intricado, es realmente complejo, pero eso evita que una persona pueda desarrollar una investigación que, aunque sea muy buena, no aporte a una solución real del país. Por eso es que es importante acotar esto, que cada línea de investigación que es aprobada aquí es aprobada por el Consejo Directivo. Y se supone que una línea de investigación está atendiendo un problema país. Bueno, y luego, antes de despedir, debo decir que este pensamiento de Peter Drucker, que dice, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. La transformación y evolución inevitable. Es decir, hay que crear, hay que seguir, hay que manifestar pensamiento, hay que ser creativo. Y que además de todo eso, si uno quiere un futuro prometedor, uno mismo tiene que hacer el futuro en el presente. Si uno quiere ver un cambio, uno mismo tiene que ser parte del cambio. Y la diapositiva de cierre, en donde la etapa de definición, definimos entonces reglamentos, manuales y normas para establecer un sendero que sea exigente, expansivo y en crecimiento, para tener unos resultados en donde hay investigadores reconocidos y profesores de referencia internacional. Y dicho esto, no me queda más que despedirme, agradeciendo su tiempo y su atención, diciendo que seguimos trabajando con esfuerzo, con optimismo, con fe, sin pausa, sin detenernos, siempre para llegar hasta ustedes, por ustedes y para ustedes. Un gran abrazo a todos.